Hoy es un nuevo día. Su gracia y su amor están sobre mí. Caminaré y Él guardará mis pasos. Hablaré de soluciones y no de problemas. Todo lo que mis manos tocaren será prosperado. Hoy me extiendo a lo que viene y no me detendré de lo que pasó. Las bendiciones de Dios vendrán y me alcanzarán, porque hoy es el día de Dios para mí. Dele un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que está en peligro de extinción y es la valentía. Valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Y es uno de los valores que yo he visto que están en peligro de extinción. Últimamente hay generaciones que he visto que ya no son valientes, que ya no se esfuerzan. Y yo creo que aquí estoy ante una generación de valientes. Espero que sí se lo crea en serio. ¿Cuántos de aquí son valientes? ¿Cuántos de aquí han tenido miedo? Ajá. Lo bueno es que están convencidos. ¿A qué le podemos tener miedo? ¿Le podemos tener miedo a la oscuridad? ¿Cuántos tuvieron miedo de la oscuridad de niños? A los monstruos que no existían. Hay muchas cosas a las cuales nosotros le podemos tener miedo. Por ejemplo, una suegra. Hablando de cosas ya mayores, ¿verdad? Una esposa enojada. Amén, digo. Muchas veces hay temor en nuestra vida. Y el temor nos detiene, nos paraliza. Hace que no lleguemos a aquello que Dios dijo que íbamos a llegar. Y hoy quiero hablar de 3 pasos fundamentales para convertirnos en valientes. El primero es: escucha lo que Dios piensa de ti. ¿Qué escuchamos todo el día? Se escuchan malas noticias. Hay aquí gente que ve el noticiero. Que me levante su mano. Que lee en la prensa solo malas noticias. Y algunos las ven 3 veces. Y lo que yo estoy escuchando continuamente me está llenando. ¿Qué escuchamos entonces? Al que yo debo de escuchar es aquel que me creó, al que me formó, al que me conoce perfectamente, al que sabe a dónde llegar. Escuchar a Dios. Y eso me va a convertir en un valiente, porque Él sabe quién yo soy. Él sabe qué es lo que yo necesito escuchar. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué podríamos pensar de eso? Él piensa lo mejor, piensa lo bueno. Y voy a contarles una historia, es la historia de Gedeón. Este era un hombre, el pueblo de Israel estaba siendo amedrentado, estaba siendo acechado, perseguido por los madianitas. Pero claro, el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios, habían pecado contra Dios. Y por eso Dios había permitido que eso sucediera. Y dice que estaban ahí continuamente. Llegaban y les robaban todos sus frutos, todo lo que cosechaban, y los tenían asustados. Y ahí está Gedeón, un muchacho. Y baja el ángel de Jehová, Dios mismo. Y baja y se encuentra, tiene un encuentro con Gedeón. Y se encuentra con él y le dice: varón esforzado y valiente. Pero quiero que leamos un poco la historia. Vamos a ir a Jueces capítulo 6, verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas.
Ojo con esto. ¿Dónde estaba Gedeón? Dice que él estaba en el lagar. Quiero contarte qué es el lagar. El lagar era un artefacto que los pueblos utilizaban para triturar las uvas y de ahí sacar el jugo de las uvas. También lo usaban para machacar los olivos y sacar de ahí aceite. Ese lugar es pequeño, pero ahí dice que estaba Gedeón sacudiendo el trigo. Ese no era el lugar para sacudir el trigo. Ahora quiero contarte dónde se sacudía el trigo, cómo se trillaba. La forma correcta de hacerlo era al aire libre. ¿Por qué? Porque las cosechas eran grandes y lo que se necesita para poder trillar, para poder sacudir ese trigo y que sea efectivo, es muchos animales que pasen encima de ese trigo y saquen la semilla. Lo que Gedeón estaba haciendo en ese lugar era sacudiendo manojo por manojo. Ahora, ¿cuánto te cabe en una mano? ¿Mucho o poco? Poco. Y mientras nosotros empezamos a sacudir el trigo, nos acomodamos y empezamos a vivir en pequeños lugares. ¿Y saben cómo fue que Dios me explicó cómo estaba viviendo Gedeón? Me dijo, ve una carpa, me dijo. Muchos prefieren vivir en una carpa a vivir en una casa o en un palacio, porque ahí están en su zona de confort. Hoy vengo a desacomodarte. El libro de Isaías capítulo 60 y verso 1 dice esto: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo eso vengo a hacer hoy. Vengo a decirte que te levantes y que resplandezcas, que brilles, que des tu mejor brillo y tu mejor luz, porque para eso naciste. Es momento de despertar. Es momento de empezar a brillar y dar esa luz perfecta que Dios ha puesto sobre cada uno de ustedes. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios me lo explicó de esta forma. Me dice, muchos están viviendo en una carpa. Y eso es bonito. La carpa es bonita para 2 o 3 días. Aú, digan los legendarios. Pero no para vivir. Es incómodo. Es incomodísimo cambiarse ahí. Es duro dormir en el suelo. No se puede cocinar ahí. Pero hay gente que prefiere vivir ahí a dar fruto. Porque tienen miedo. Porque están asustados. Porque los que están delante de nosotros, porque el gigante que está diciéndonos constantemente es al que escuchamos y al que logramos creerle. Gedeón está escuchando una palabra y le dicen, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Quién yo? ¿Será que un valiente está escondido? Dice que estaba escondido en el lagar, agarrando manojito por manojito, dejando de ser productivo, dejando de producir la mejor cosecha de su vida, porque tenía miedo. Y ahí lo vemos a un Gedeón, esforzado y valiente. Yo no. ¿De dónde? Pero lo que Dios hace es poderoso, porque Dios no le está hablando al Gedeón presente, le está hablando al ADN de Gedeón. Y hoy vengo a hablarle al ADN tuyo, a eso que llevas profundamente, que lo llevas en las venas, a ese valiente que llevas dentro, que tiene que despertar el día de hoy. Cuando el temor gobierna tu vida, prepárate para dar poco fruto. No puedes dar más. Vives gobernado por el temor. Vives ahí adentro. Ahí adentro no se puede hacer mucho. No puedes ser productivo. No puedes trabajar con comodidad. No puedes dar todo lo mejor de ti. Vivimos en carpa.
Pero cuando te vistes de valentía, ahí sí, prepárate. Prepárate para salir al aire libre y obtener el mejor fruto de tu vida. Para dar lo mejor que Dios tiene para ti. Porque en el aire libre es el lugar correcto para sacudir el grano, para dar fruto. Lo primero que nosotros debemos de hacer entonces es escuchar qué Dios piensa de mí. El segundo punto es creer en lo que Dios piensa de mí. Porque algo muy diferente es escuchar a Dios a creerle a Dios. Yo puedo escucharlo, creerle posiblemente no. Y dice que Gedeón, después de que escucha esto, escucha a Dios decirle: varón esforzado y valiente, estoy contigo. Ah, pero tú como que no has estado mucho con nosotros, Señor. La verdad es que he oído historias tuyas de cómo sacaste al pueblo de Israel de Egipto, pero la verdad es que ya no he oído mucho de ti. Y le empieza a alegar. Jueces capítulo 6, verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Vean la respuesta de Dios. Le dice: ve con esta tu fuerza. ¿De qué fuerza está hablando? ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? La fuerza que tenía para responder, para reclamar y para dar excusas. Porque para eso sí tenemos fuerzas. Les hago una pregunta aquí. ¿Quiénes en esta semana anduvieron preocupados? Levántenme su mano. Levántela bien. Ah, sí, son un montón. ¿Y por qué desperdiciaste tus fuerzas? Yo no sé si vas a empezar a creer en el Dios Todopoderoso, en el principio y el fin, en el alfa y el omega, el creador de lo visible y de lo invisible, el Dios Todopoderoso, el que nunca ha perdido, el que nos ha entregado la victoria, el que un día te entregó vida eterna. ¿Crees que no te dará todo lo que pidas en esta tierra? ¿Cuáles son tus preocupaciones entonces? ¿Por qué desaprovechas tus fuerzas? Dice: ve con esta tu fuerza y en lugar de aprovechar esa fuerza para lo malo, ocúpate en lo bueno y ve y derrota a los madianitas. ¿Saben qué ha pasado? Que no hemos utilizado nuestra fuerza para enfrentar a los gigantes que están en nuestra vida. Hay ejércitos que no queremos enfrentar. Preferimos vivir en la carpa. Y es momento de enfrentar esos gigantes. Por eso es que Dios llega y sacude a Gedeón. Ah, tú estás sacudiendo trigo, yo te voy a sacudir a ti. Varón y esforzado y valiente, aunque no lo creas, lo llevas por dentro. Está corriendo por tus venas la valentía. Escucho al Padre, creo en el Padre. ¿Saben por qué les vengo a hablar de valentía? Porque veo que es algo que se está perdiendo. Y el reino necesita personas valientes en su ejército. Gente que esté dispuesta a ir, a morir si es necesario. A todos nos pasa, hemos tenido temor. Les voy a contar una mía. Cuando yo conocí al Señor, muchos de mis amigos se apartaron de mí. Porque ya no iba a fiestas, porque ya no parrandeaba, ya no hacía nada. Y entonces todos mis amigos, cuando yo llegaba a una celebración, un cumpleaños o algún lugar, se paraban y me aplaudían. Y me decían: ahí viene Panderetas Boy, el aleluya.
el pastorcito. Yo no sabía que ese brother que me lo dijo era profeta. Y me convertí en un pastor. Y me molestaba que me dijeran eso. Y entonces pasó algo dentro de mí. ¿Saben algo? Mi hermana me regaló una Biblia, mi primer Biblia. Yo nunca había leído la Biblia. Esa Biblia era una Biblia de colores. Era de esas Biblias que te dicen, ahí va un cristiano. Anuncian solitas, ahí va, ahí viene. Y a mí me daba pena. Yo llevaba esa Biblia a la universidad y estaba ahí. Y entonces a mí me daba pena. Entonces dije, oh, vamos a ser más discretos. Y fui y compré otra Biblia. Una Biblia pequeña, muy delgadita, forro negro. Era, el borde era dorado. Tenía un separador también dorado, muy bonita. Y la Biblia, pues como era toda negra, decía Santa Biblia y yo la agarraba de la parte de abajo para que no se leyera que era la Santa Biblia. Parecía agenda, ¿verdad? Entonces cualquier cosa, voy con la agenda. Y si parecía un cristiano, le decía, es la Biblia. Pilas, pilas, astucia. Entonces venía yo y pues de repente yo iba así con mi Biblia. Y un día voy a visitar a mi papá, a su oficina. Mi papá tenía una oficina en el Géminis 10 y abajo estaba un ilustrador de zapatos. Llego ese día, me voy a ilustrar los zapatos y el ilustrador me dice, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo, ¿qué tal vos? Buenos días. Mire, tome la prensa, me dijo. Me puse a leer la prensa. Y en eso me dice, ¿sabe una cosa? Me dijo. Le dije, ya me salió platicador el muchacho. ¿Sabe una cosa? Me dijo. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, me dijo. Fue la prédica más dura que me han dado en la historia. Y de alguien que no quería escuchar, pero que era necesario para que activara mi valentía. A veces necesitamos escuchar cosas duras para que activen nuestra valentía. ¿Saben por qué les hablo de valentía? Porque comúnmente veo ahora muchas personas, los influencers, están de moda. Pero ahora no quieren mencionar el nombre de Jesús. Quieren hablar de cosas buenas, de la vida, el sol. ¿Por qué no habla de Jesús? Nombre sobre todo nombre, exaltado hasta lo sumo, que toda rodilla se va a doblar ante Él. Y así quiere usted predicar. Es momento de ser un verdadero valiente, pues. Si vamos a predicar, prediquemos en serio. Jesús, aquel que me salvó en la cruz. Pero ¿por qué no ponerlo? ¿Por qué no exaltarlo? Es el Dios todopoderoso. Yo estoy orgulloso de pertenecer al reino de los cielos. Yo no sé si tú estás listo para sentirte orgulloso del reino de los cielos. A mí me tuvo que predicar un ilustrador de zapatos, que es un valiente en el reino. No le sé su nombre, pero es un valiente en el reino de los cielos. Necesitamos que gente así nos sacuda. Escuchar lo que Dios piensa de mí, creer lo que Dios piensa de mí. Gedeón no la tenía fácil. Ve con esta tu fuerza, actívate. Deja de estar peleando con Dios. Deja de decirle a las circunstancias que son muy grandes. Goliat llegaba todas las mañanas y llegaba todas las tardes a decirle, mándenme a un paladín, mándenme al mejor guerrero, yo voy a pelear contra él. Dice que todo el pueblo estaba asustado, paralizado, nadie se atrevía. Porque esas son las voces que escuchamos, las voces de los gigantes que nos dicen, mándenmelo, mándenme al mejor. Y nos intimida con su grandeza, con sus brazos fuertes. Pero mi Dios es más fuerte. Mi Dios es más poderoso. Mi Dios está vivo. Y entonces llega David y le dice, ¿quién está queriendo enfrentar al ejército del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos? Como a pan me lo voy a comer.
Este gigante no sabe con quién se metió. Y ahí está, enfrentando a un Goliat, frente a frente. Pero pasamos toda una vida creyéndole a los gigantes. Es que la circunstancia es muy grande, es muy fuerte. Como les dije, Gedeón no la tenía fácil. Los madianitas tenían un ejército de 135,000 soldados. Gedeón y todo el pueblo de Israel tenían un ejército de 32,000. ¿Quién gana? ¿Los 32,000 o los 135,000? ¿Quién gana? No así. Después de eso, Dios termina de convencer a Gedeón tras varias señales, trabaja en su vida, hace que crea y de repente está convencido y dice, bueno, le voy a hablar a los 32,000. Ok, 32,000 soldados, necesito que nos pongamos firmes y vamos a ir a vencer a los madianitas. ¿Y cuántos son? 135,000. Salieron 22,000 corriendo y se quedan 10,000. Ay, 10,000 contra 135,000. ¿Quién gana? ¿Ah? Ok, Señor, ya somos 10,000. Que vamos a ir a pelear en contra de los madianitas. Tú dijiste que nosotros íbamos a vencer y yo te creo, pero la veo difícil. Sí, pero el ejército todavía está muy grande, le dice. Después van a creer que es por sus fuerzas, porque ese es el problema. La mayoría de cosas nosotros las intentamos hacer por nuestras fuerzas y por eso vivimos preocupados. Ay, ¿cómo pago la tarjeta? Ay, ¿qué hago? ¿Asalto un banco? Ay, no es del Señor. Esas son tus preocupaciones. Hay una enfermedad tan grande, ¿cómo le hago? Y la queremos sacar por nuestras fuerzas. Ay, mire, se toma esta agüita, le mete 3 ramas de ciprés. No la vaya a intentar, ¿verdad? Porque esa me la estoy inventando. Queremos hacerlo por nuestras fuerzas. Le creemos a Dios por un cáncer, pero no por una gripe. Yo creo que el ejército es muy grande. Vamos a hacer algo, le dice. Vamos a ponerles una prueba. Los vas a llevar al río y ahí, en el río, vas a probar los corazones de cada uno de ellos. Los que se sumerjan dentro del agua porque tienen sed, completamente, a esos los vas a dejar. Pero los que se agachen y tomen con la palma de su mano el agua, a esos escoge. En la palma de la mano, ¿cuánta agua cabe? Menos la que se te cae. Muy poca. Pero están alerta. El enemigo puede venir por allá. Las voces pueden venir por allá. Goliat me puede estar hablando por enfrente. Estoy alerta, estoy atento. A eso lleva. Ay, Señor, me quedaron 300. Contra 135,000. ¿Quién gana? Pero hay una diferencia cuando yo empiezo a creerle a Dios. Dice que de Gedeón, después de tener a los 300 y estar convencido, aún tenía miedo. Y cualquiera tuviera miedo. ¿Quién no tuviera miedo si tuviera que enfrentar a un ejército de 135,000 teniendo un ejército de 300? Cualquiera tuviera miedo. Dios se le aparece de nuevo y le dice, yo sé que tienes miedo, pero vamos a hacer algo. Yo te voy a dar una señal. Necesito que te lleves a tu criado, que te lleves a Fura, y van a bajar hasta el campamento de los madianitas. Llega hasta el campamento de los madianitas y ahí vas a escuchar una señal. Muy bien, dice. Fura significa rama verde
o el que da muchos frutos. Y aparece 2 veces en la Biblia y se desaparece. Porque a veces necesitamos un fura en nuestra vida, que nos dé esperanza, que nos enseñe el fruto que podemos llevar. Y lo acompañó y escuchó. Y vamos a leer un poquito ahí en Jueces capítulo 7, verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Verso 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Porque saben una cosa: cuando Dios encuentra y despierta en ti un espíritu valiente, a los gigantes a los que te enfrentes no solamente les va a dar el sueño, sino la revelación de cómo les vas a ganar. Tú vas a empezar a creer. Se va a activar en ti ese espíritu de valentía. Vas a empezar a caminar como ese Gedeón. Es más, codea al de a la par y dígale: tú vas a ser mi Fura. Tú vas a ser la persona que me va a acompañar. Vamos a creer juntos. Fura, rama verde, el que da mucho fruto. Y Gedeón, con 300 personas, dice que se va, despierta a todo su ejército de 300. Dios le da la estrategia, los despierta a medianoche y dice: vamos a entrar a medianoche, vamos a ir con cántaros y con una antorcha. ¿Con qué? No, hombre, espadas dame. No, con cántaros y antorcha. Y se paran con el cántaro y lo tiran al suelo todos juntos. Y se escucha un sonido tremendo. Y veían los enemigos las antorchas y decía: son miles. Y todos los madianitas dice que salieron huyendo. Porque cuando se activa el espíritu de valentía dentro de ti, tus enemigos van a huir y ni siquiera vas a tener que pelear, ni siquiera vas a tener que guerrear, porque ellos van a salir corriendo. Porque cuando te vean van a decir: viene un ejército muy grande, viene Jehová de los ejércitos con ellos. Cuando escuchas al Padre, cuando crees en el Hijo, empiezas a caminar con el Espíritu Santo, empiezas a vivir una nueva etapa en tu vida. Le dejas de tener miedo a tus circunstancias, dejas de creerle a la enfermedad, dejas de creerle a tus finanzas, dejas de creerle a esa situación a la cual has estado luchando día con día. Yo estaría contento, muy feliz, porque el Espíritu de Dios se va a activar en tu vida. Yo siento al Espíritu de Dios. Sal de tu carpa. Ahí adentro no puedes hacer nada. No vas a hacer mucho. Allá adentro no vas a prosperar mucho. Afuera ocurren los milagros. Enfrentando al gigante ocurren los milagros. Escucho lo que el Padre piensa de mí.
Creo lo que el Padre piensa de mí. Pero tercero, actúo. Y entonces me preparo para una gran victoria. Necesitamos actuar. Necesitamos hacer. Necesitamos esforzarnos. Y necesitamos ser valientes. Yo, Jehová, estoy contigo. Yo estoy contigo. Ese día fue libre el pueblo de Israel y pudo conquistar. Y yo no puedo hablar de valientes sin hablar de los valientes de David. Los valientes de David era un pequeño grupo de personas que estaban en una cueva, en la cueva de Adulam. En esa cueva estaban los amargados, los endeudados, los que estaban quebrados, los que estaban enfermos, los tristes, los desamparados, los que se sentían deshechos. Y llega David con ellos, huyendo, en una mala temporada de David. Y tal vez tú te sientas como uno de esa cueva. Tal vez yo debería estar en esa cueva, porque yo estoy endeudado, estoy enfermo, estoy triste, estoy amargado. Necesito de un milagro. Y llega David y le dice: yo vengo de matar a un gigante. Yo perseguía osos y leones. Y les empieza a hablar y empieza a transformar. Porque lo que nosotros escuchamos nos transforma. Y esos valientes de David se convierten en hombres extraordinarios, hombres que transforman una nación. Esos valientes, dice que uno de ellos con una lanza mató a 800 hombres. Segundo libro de Samuel 23, verso 9. Otro de estos, después de este, dice que estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Es la única vez en la Biblia, el único versículo donde Dios habla de gran victoria. ¿Y por qué habla de gran victoria? Porque vio en ellos un espíritu diferente, el espíritu de un valiente. Porque cuando se activa el espíritu de un valiente, aún lo pequeño lo defiendes, porque sabes que representa mucho. Aun cuando para muchos es insignificante un pequeño campo de lentejas, él sabía que significaba el alimento para todo el ejército, para todo un pueblo. Al rato y Dios te está levantando para darle de comer a este país. Iglesia, es tiempo de pararnos. Es tiempo de levantarnos y empezar a brillar y dar tu mejor aroma. Iglesia, es tiempo de empezar a resplandecer, empezar a brillar y dar lo mejor que tú puedas en el área donde estés, en tu trabajo, en tu familia. Iglesia, tu familia te necesita. Iglesia, las generaciones te necesitan. Iglesia, el reino de los cielos te necesita. Es momento de activarnos. Es momento de ser valientes y decirle que no al pecado.
es momento de activarnos. Y yo no sé cuántos se van a parar conmigo, pero si aún somos 300 frente a 135,000, yo me voy a parar. Yo no sé si tú te vas a parar conmigo, pero vamos a defender este pequeño campo de lentejas. Otro de ellos que me sorprende, Benaía, dice que él perseguía leones. Lo encierran en un pozo con 2 leones y los mata. Termina matando leones. Y saben, Dios me hablaba de algo. Diles, me dijo, que llegó el tiempo de que te dejen de perseguir y que tú empieces a perseguir al enemigo. Llegó el tiempo donde tú vas a perseguir leones, donde vas a perseguir a todos aquellos que te acusan, a todos aquellos que te engañan, donde tú vas a perseguir a todos aquellos que son los enemigos. Llegó ese momento. Levántate y resplandece. Levántate y brilla. Levántate y da lo mejor de ti. Hoy tal vez estás en la cueva. Hoy tal vez sientes que tu enfermedad es muy grande. Sientes que el ejército es demasiado grande al que te tienes que enfrentar. Hoy tal vez ves en poco tu ejército. Pero es momento de escuchar al Padre. Hoy es momento de creer lo que el Hijo hizo. Se acabó el tiempo de lamento. Sécate las lágrimas. Se acabó tu tiempo de lamentarte y de llorar. Empieza tu momento de actuar. Empieza tu momento donde vas a vivir grandes victorias. Empieza tu mejor temporada. Prepárate para lo mejor que Dios tiene para tu vida. Al rato terminas defendiendo un pequeño campo de lentejas, pero dándole vida a mucha gente. Si se nos queda la espada pegada a la mano, no importa. Vamos a vivir en la mano con aquello que nos da orgullo. Con lo cual Dios nos ha dado para defender. Dios te llamó para marcar una generación. Yo no sé a quién tú influencias. Yo no sé qué personas te sigan. Pero lo que sí te puedo decir es esto: vas a llegar como un David. Vas a ser un Fura para alguien más. Los vas a sacudir y les vas a decir: levántate, resplandece. Es tu momento de mayor gloria. Es tu momento de brillar en el nombre poderoso de Jesús. Y no quiero terminar sin hablar del hombre más extraordinario, mi valiente preferido, mi hermano mayor, Jesús. El hombre que, estando en su trono en el cielo, descendió un día para salvar a toda una humanidad, creyendo por cada uno de nosotros. Defendió el pequeño campo de lentejas y se le otorgó una gran victoria, la salvación de una humanidad entera. La Biblia dice que todos hemos pecado, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Que si nosotros creemos en el Señor Jesús y le recibimos en nuestro corazón, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, que podemos ser salvos.
Yo hace 18 años que oré y Dios me salvó la vida. Entonces no importa cómo estés hoy viviendo tu vida, pero si tú sabes que necesitas empezar de nuevo, necesitas orar y pedirle a Dios urgentemente que entre a tu vida. Gracias por lo que haces por nuestra vida, Señor. Te amamos, te bendecimos. Y quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, estoy listo para aquello que tenga que enfrentar. Mándame gigantes. No los detengas, Señor. Voy a ir por ellos. No los voy a omitir. Voy a esforzarme por alcanzarlos. Señor, a partir de hoy se activa un espíritu valiente en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.